Un saludo muy cordial a los que están presentes aquí y también a las personas que están viendo esta presentación por nuestro canal de televisión, Zoom TV Latino. Algunos podrían preguntarse qué significa Zoom, S-U-M. Significa Secrets Unsealed Ministries. Tenemos dos canales, tenemos un canal en inglés y un canal en español. Y una de las razones por las cuales adoptamos ese nombre es porque decimos, that's some TV. Bueno, vamos a orar y entramos a nuestro estudio sobre el número de la bestia. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos acompañado en nuestro primer estudio sobre la imagen de la bestia. Pedimos que ahora nos instruyas al entender el número de la bestia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir muy de cerca este material, párrafo por párrafo, porque es un material que me tomó mucho tiempo escribirlo exactamente como está. Es un tanto complejo, así que vamos a comenzar en la página 211 con la introducción. Prácticamente toda persona en el mundo ha oído alguna vez algo sobre el número 666. ¿Qué significa este número enigmático? ¿Será que el anticristo va a tatuar este número literalmente en la frente de sus seguidores? Queremos notar varios puntos que identifican lo que significa el número del nombre de la bestia. El punto número 1 es que el número y el nombre es blasfemo. Vamos a leer Apocalipsis 13 y el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, el nombre de la bestia, que representa el poder papal, es un nombre ¿qué? Blasfemo. Es el primer punto que queremos notar. Este detalle es importante, pues el número 666 es el nombre de la bestia, es decir, el número y el nombre están estrechamente relacionados. Significa entonces que el número 666 guarda una relación estrecha con blasfemia. Siendo este el caso, debemos descubrir la definición bíblica de lo que es blasfemia. Y nos preguntamos, ¿existe en la Biblia una definición de lo que es blasfemia? La respuesta es que sí. Ahora, el número 666 es el número del nombre de la bestia. Así que el número y el nombre se relacionan con blasfemia. Ese es el punto primero. Las Escrituras definen con claridad lo que es blasfemia. Y es cuando un mero hombre profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra, y como tal, dice tener poder y las prerrogativas que pertenecen tan solo a Dios. Vamos a dar algunos ejemplos bíblicos ahora. Cuando Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30, los judíos se enfurecieron, recogieron piedras con el fin de tirárselas y aplicarle la pena de muerte, que era lo que exigía la ley mosaica, Levítico 24:16, para cualquier persona que profesara ser Dios, cualquier ser humano. Cuando Jesús les preguntó qué había hecho para merecer el castigo de la muerte, ellos le respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué es blasfemia? Es cuando un mero hombre se hace Dios o profesa ser Dios.
Ahora, en la página 212, Jesús tenía derecho de proclamarse Dios, porque en efecto no solo era hombre, sino que era Dios. El punto importante es que cuando un mero hombre se proclama Dios, está blasfemando. En Juan 10 tenemos otro ejemplo. El Señor Jesucristo dijo: al que el Padre santificó y envió al mundo, refiriéndose a sí mismo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron entonces prenderle otra vez, pero él se escapó de sus manos. Nuevamente, porque Jesús profesó ser el Hijo de Dios, ellos dijeron, tú estás blasfemando. Ahora, es interesante notar que los líderes judíos, este es un punto muy importante, acusaron a Jesús de blasfemia porque dijo que era Hijo de Dios. Todos los judíos profesaban ser hijos de Dios en un sentido general. Pero claramente Jesús no estaba afirmando que era un hijo de Dios, sino en el sentido estricto de la palabra, el representante de Dios en la tierra. Eso es lo que significa la expresión hijo de Dios, que era el representante de Dios en la tierra. Jesús profesaba ser el portavoz de Dios en la tierra, es decir, el vicario de Dios. Por eso Jesús podía decir con todo derecho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús podía reclamar con todo derecho el título Vicarius Dei, que significa el que ocupa el lugar de Dios o el representante de Dios. En las Escrituras, blasfemia también se define de otra manera. Cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, según la Biblia está blasfemando. Cuando Jesús le dijo al paralítico de Capernaum, tus pecados te son perdonados, los líderes religiosos murmuraron diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los líderes estaban pensando, si este hombre dice que tiene el derecho de perdonar pecados, entonces debe también reclamar la posición de Dios, pues solo Dios puede perdonar los pecados. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 se encuentra una descripción del anticristo. Se identifica como el hijo de perdición, el hombre de pecado. Vamos a notar la descripción que se da de este anticristo, que es lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia, tiene diferentes nombres, cuerno pequeño, bestia, ramera, anticristo, abominación asoladora. Todos esos nombres se refieren al mismo sistema. Según Tesalonicenses se le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. Dice allí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué va a ser el hombre de pecado y el hijo de perdición? El cual que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es la iglesia. Ahora, también tiene una aplicación individual. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también dice en Efesios el capítulo 2 que la iglesia va creciendo un templo santo en el Señor. Así que ¿a dónde se va a sentar este anticristo? En la iglesia. ¿Y qué va a pretender? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. Interesante. En estos versículos el apóstol Pablo nos dice
que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuevamente vemos un poder meramente humano que reclama el título y el lugar de Dios. Más adelante en este mismo capítulo, el apóstol nos informa que el hombre de pecado también pretende ejercer el poder que le pertenece a Dios, aún falsificando las obras maravillosas que desempeñó Jesús mientras estaba en la tierra. Segunda Tesalonicenses 2, 8 y 9 describe lo que este hombre pecado hace las obras de Dios. Dice allí, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esas tres palabras, poder, señales y prodigios, esa combinación de palabras se usa solamente en un versículo más en todo el Nuevo Testamento. Hechos 2:22, para describir lo que hacía Jesús. Dice allí en Hechos 2:22, varones israelitas, aquí está hablando Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. No se traduce igual, pero son las idénticas palabras griegas. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, el anticristo, el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y también desempeña las obras que solamente puede hacer ¿quién? Dios. Solamente puede hacer Dios. Ejerce el poder y las prerrogativas de Dios porque está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguimos en la página 213. En este contexto también es importante recalcar que el cuerno pequeño de Daniel 7, que simboliza el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, ese cuerno pequeño tiene una boca que habla ¿qué? Habla grandes palabras contra el Altísimo. Apocalipsis 13:5 nos explica qué son las grandes palabras. Dice que habla grandes palabras y ¿qué? Y blasfemias. Este cuerno pequeño no solo pretende ser Dios, sino que dice tener el poder de Dios hasta el punto de pensar que podía cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley de Dios. Así es que el cuerno pequeño o la bestia usurpa el lugar de Dios y profesa ejercer el poder de Dios. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Cuerno pequeño blasfema. Encontramos también que en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y profesa ejercer los poderes que Dios ejerce. Y vimos en el caso de Jesús, se le acusó de blasfemia porque dijo que como Dios podía perdonar pecados y porque representaba a Dios en la tierra. Ahora, continuemos. ¿En qué sentido habla el cuerno pequeño o la bestia blasfemias contra el Altísimo? Daniel 8 nos da la respuesta indisputable. Este capítulo, a diferencia de Daniel el capítulo 7, no nos dice que el cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios, porque en Daniel 8 también hay un cuerno pequeño que representa el mismo poder. En Daniel 8 no dice que habla blasfemias, sino más bien que intenta suplantar al príncipe del ejército de Jehová. Le quita el continuo al príncipe del ejército de Jehová y pisotea el santuario a donde ministra el príncipe del ejército de Jehová, que es Cristo Jesús. Es decir, el cuerno pequeño le quita la administración del santuario a Jesús en el cielo
y lo coloca en la tierra. Eso es lo que significa quitar el continuo. Nuevamente, en el capítulo 8 de Daniel, vemos que el cuerno pequeño usurpa el lugar de la administración de Cristo en el santuario celestial. A la luz de esta evidencia abrumadora, podemos concluir que el nombre blasfemo de la bestia, porque el nombre de la bestia es blasfemo, debe guardar una relación estrecha con el intento de ocupar el lugar de Dios en la tierra y de ejercer el poder y las prerrogativas que le pertenecen tan solo a Dios. No cabe duda alguna que el poder que representa el cuerno pequeño, la bestia y el hombre del pecado es, ya lo hemos visto, ¿qué cosa? El papado católico romano. El cuerno pequeño o la bestia aparecen en un momento específico en la cadena profética. Ya hemos estudiado la cadena. Cuerno pequeño y la bestia aparecen después que el cuarto reino se divide en 10 reinos. Así que sabemos claramente cuándo es que se iba a levantar el cuerno pequeño. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, se divide el imperio romano y luego aparece el cuerno pequeño o la bestia. Claramente, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia, representa el poder católico romano que gobernó por 1260 años. La página 213, abajo, existen numerosas citas a donde escritores católicos romanos han dicho que el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra. Daremos tan solo unos pocos ejemplos. Tengo muchos más en el manual que se titula La Gran Cadena Profética, que está disponible. Ahí hay muchas más citas. La prestigiosa enciclopedia Prompta Biblioteca, una enciclopedia católica, explica el poder que tiene el Papa, según ellos. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con el más pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Eso es blasfemia. El Papa Nicolás I, quien ocupó el trono papal desde el año 858 hasta el año 867 después de Cristo, afirmó: es evidente que ningún gobierno terrenal puede atar y desatar a los papas, ni aun por el apóstol Pedro si regresase a la tierra, ya que Constantino el Grande reconoció que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra y ningún hombre puede juzgar a la divinidad. Nosotros pues somos infalibles y cualesquiera sean nuestras acciones, solo somos responsables por ellas ante nosotros mismos. El Papa León XIII, el 10 de enero de 1890, en un documento que se llama Sobre los deberes principales de los cristianos como ciudadanos, escribió lo siguiente: pero el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano, y por eso la unión de las mentes requiere, junto con una perfecta armonía de la única fe, la sumisión y la obediencia de la voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. También León XIII escribió el 20 de junio de 1894, hablando de los papas: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. En repetidas ocasiones, diversos escritores católicos se han referido a los papas como vicarios de Cristo, vicerregentes de Cristo, y sí, como vicarios del Hijo de Dios, o vicarius filii Dei, como dice en el latín. La Biblia menciona varias
funciones que le pertenecen solo a Dios. En primer lugar, ¿cuál es el representante de Dios en la tierra? Según Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Iglesia romana? Es el Papa. Es decir, el Papa usurpa la posición del Espíritu Santo, no solo la posición de Cristo. La Biblia dice que Dios es nuestro único Padre espiritual. Jesús dijo, no llaméis a ningún hombre en la tierra Padre. No significa que no podemos llamar a nuestro Padre físico Padre. Está hablando de Padre espiritual. Y sin embargo se le llama al Papa el Santo Padre. La Biblia dice que solo podemos inclinarnos y arrodillarnos ante Dios. La gente se inclina y se arrodilla ante el Papa a través de la historia. La Biblia dice que Dios es el único que puede perdonar pecados. El papado dice, nosotros podemos perdonar pecados. La Biblia dice que solo Dios es infalible. El papado proclamó el dogma de la infalibilidad papal en 1870. Según la Biblia, Dios es el único que puede poner y quitar reyes. A través de su historia, el papado ha dicho, nosotros tenemos la autoridad de poner reyes y de quitar reyes. La Biblia dice que Dios es el único que tiene derecho de juzgar y que nadie lo puede juzgar a Él. Pues el papado, a través de su historia, ha dicho, nosotros tenemos derecho de juzgar a todos y nadie tiene el derecho de juzgar a los papas. La Biblia dice que Dios es el único que puede pronunciar la sentencia de muerte contra los rebeldes, empedernidos. El papado ha dado el decreto de muerte a través de su historia. Finalmente Dios tiene una ley eterna que no puede cambiar y Dios estableció el séptimo día sábado como su señal de poder creador. El papado dice, no el sábado, sino el domingo. Dios nos ha dado la autoridad, dicen, de cambiar la ley de Dios. ¿Eso es blasfemia? ¿El papado es un sistema blasfemo? ¿Cómo no? Así que el nombre de la bestia es un nombre ¿qué? Blasfemo. Y el número es el número de su nombre. Así que el 666 está relacionado con el nombre y el nombre es un nombre blasfemo. Ahora, el papado ha usurpado y reclamado todos estos derechos que acabo de mencionar como suyos, inclusive diciendo que tiene poder para cambiar la ley de Dios. El papado también profesa tener poder para perdonar pecados. Quiero leerles unas citas ahora escritas por San Alfonso de Ligorio. Él, no puedo tomar tiempo para decir quién es uno de los 33 doctores de la Iglesia Católica. Una persona que se le llama doctor en la Iglesia Católica son los grandes líderes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Bernardo, son los grandes en la historia, los 2000 años de la historia de la Iglesia romana. Ahora, este es particularmente interesante. Escribió un libro que se llama La dignidad y los deberes del sacerdote o selva. Escuchen lo que dijo a San Alfonso de Ligorio. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo. Y cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, en verdad absuelve de pecado. Vamos a pasar, vamos a anotar la siguiente cita. Lo iba a pasar por alto, pero todas estas citas son tremendas. Dice, si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de esos penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Ahora viene la cita más blasfema. De modo que en cierto sentido se le puede llamar al sacerdote el creador de su creador, ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, es decir, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo,
crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre Eterno. Así como en la creación bastó que Dios dijera, sea hecho, y fue hecho. Él habló y existió. Asimismo, basta que el sacerdote diga, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. El poder del sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Eso es blasfemia. En la página 34 de su libro, San Alfonso Ligorio escribió, cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes, este ya lo leímos, en la tierra para tomar su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo, y cuando dice, ego te absolvo, en verdad absuelve de pecado. Yo pregunto entonces, ¿el papado es un sistema blasfemo? Sí. Ahora necesitamos considerar un segundo punto. El nombre de la bestia tiene un número. El nombre es blasfemo, pero el nombre tiene un número. ¿Y cuál es el número? El número es 666. Ahora, algunos han dicho que Vicarius Filii Dei no puede ser el nombre de la bestia, porque ese no es un nombre, dicen, eso es un título. El problema es que en el libro de Apocalipsis se le llama a los títulos nombres. Noten Apocalipsis 19:16, un ejemplo. Está hablando de la segunda venida de Jesús y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ese es un nombre propio o es un título? Es un título. Así que no debemos buscar un nombre blasfemo, un nombre propio, no. Es un título el que debemos buscar. Ya hemos visto que el nombre de la bestia es blasfemo, porque profesa ocupar el lugar de Dios y ejercer sus poderes. Ahora vemos que el nombre, además de ser blasfemo, tiene un número. ¿Y cuál es el número del nombre? Apocalipsis 13:17 lo dice. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, el nombre blasfemo tiene un número. ¿Y cuál es el número? Bueno, vamos a mirar. La pregunta clave es, ¿cómo logramos sacarle un número a un nombre? Que el nombre tiene un número. ¿Cómo le sacamos un número a un nombre? La respuesta se encuentra en el hecho de que en varios idiomas de la antigüedad los números se escribían con las letras del alfabeto. Es decir, no había números arábigos como los que tenemos nosotros. Esta práctica se conoce como gematría. Se usaba en los idiomas hebreo, griego y latín. Esto significa que cuando se les da el valor numérico a las letras del nombre blasfemo de la bestia, la suma de las letras debe ser 666. ¿Están entendiendo el punto? Les voy a leer de dos versiones en inglés. La versión Living Bible de Apocalipsis 13:18, yo la traduje, dice, aquí hay un enigma que exige una reflexión cuidadosa para resolverlo. Aquellos que entiendan, interpreten este código. El valor numérico de las letras de su nombre es 666. El New English Bible de Apocalipsis 13:18 traduce así. El número representa el nombre de un hombre y el valor numérico de las letras de su nombre es 666. Aún la versión católica Douay traduce o da una nota al pie de página donde explica Apocalipsis 13:18, el nombre está compuesto del valor numérico de las letras. Es decir, el nombre es blasfemo, punto número 1, y el valor de las letras del nombre da ¿cuánto?
666. Siguiente punto. Dice que es número de hombre. Y algunos dicen, bueno, tiene que ser un hombre en específico. No. Es importante recalcar que el sustantivo hombre en el griego no tiene artículo definido. No dice el número de un hombre o de el hombre, es número de hombre. Algunas versiones traducen número humano. Esto significa que cualitativamente el sistema representado por la bestia se centra en el hombre. La ausencia del artículo definido indica que el número no es de un individuo en particular, sino de un sistema que se centra en el hombre. Y en este contexto es digno de notar que el cuerno pequeño, que representa el mismo sistema, tiene ojos como de hombre, y en 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado, y aquí el número es de hombre. Es un sistema que se centra en el hombre. Ahora necesitamos tratar otro punto, ¿ok? Hay que buscar el valor numérico de las letras del nombre. Pero ¿qué idioma usamos para conseguir el valor numérico de las letras? ¿Me están siguiendo o no? Estamos siguiendo un estudio disciplinado, paso a paso. Surge la pregunta, ¿en cuál idioma debemos buscar el nombre o el título de la bestia? ¿Debemos buscarlo en hebreo, en griego o en latín o posiblemente en español? No cabe duda que podemos saber de la Biblia misma cuál idioma debemos buscar el nombre y el valor numérico de las letras. ¿Y cuál idioma es ese? La evidencia apunta claramente que debemos buscarlo en el idioma latín. ¿Por qué? Siguiente párrafo. Tal vez alguno se pregunte, ¿por qué hay que buscarlo en el idioma latín? La razón es sencilla. El libro de Apocalipsis nos dice que el dragón procuró matar a Jesús tan pronto naciera. Aun cuando el dragón representa a Satanás, como hemos visto, en un sentido derivado representa el reino que Satanás usó para tratar de matar a Cristo. ¿Cuál reino fue ese? Roma. Cuando el Hijo de la Mujer ascendió al trono, a Dios y a su trono, el dragón le dio a la bestia que se levantó del mar su poder, trono y grande potestad. ¿Qué poder es ese al cual el dragón le dio su trono? El poder papal. ¿También es Roma? Sí. El idioma oficial del Imperio Romano y del papado, ¿cuál es? Latín. Así que, ¿en qué idioma hay que buscar el valor numérico de las letras del nombre? En latín, porque estamos hablando del papado. Ahora, algunos se preguntarán si los romanos usaban el idioma latín en los tiempos de Jesús. Juan 19:20 lo dice que sí. Hablando de la inscripción sobre la cruz, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. No es coincidencia que el nombre oficial de la Iglesia Católica es Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que si el sistema indicado por la bestia, que tiene este nombre, que tiene un número, es el papado, y el idioma oficial del papado es latín, hay que buscar el valor numérico de las letras del nombre en latín. Sigamos al próximo párrafo. Siendo que la bestia representa el papado católico romano, debemos buscar entonces el nombre blasfemo en el idioma oficial del papado, que es el latín. Y si el nombre está en latín, entonces debemos buscar el valor numérico de las letras también en el idioma ¿qué? Latín. En cortas cuentas, tanto el nombre como el valor numérico de las letras del nombre se deben buscar en el idioma latín. Así que vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, el nombre tiene que ser un nombre ¿qué? Blasfemo, de un sistema que profesa ocupar el lugar de Dios y profesa poder desempeñar las prerrogativas que le pertenecen a Dios. En segundo lugar,
el nombre hay que buscarlo ¿en qué idioma? En latín, porque es el papado, el idioma oficial del papado es latín. En tercer lugar, el valor numérico de las letras del nombre hay que buscarlo también ¿en qué? En latín. Y número 4, el nombre debe quitar los ojos del Dios verdadero para fijarlos ¿en quién? Para fijarlos en el hombre. Hay un nombre que cuadra perfectamente con cada uno de estos requisitos. Vicarius Filii Dei. Es digno de notar, y esto puede sorprender a algunos, que los poetas latinos que establecieron el sistema numérico en latín, establecieron un sistema de numeración diferente que el que se usaba en hebreo y en griego. Lo que hicieron fue escoger 6 letras para representar todos los números romanos. Esas 6 letras son la I, la B, la X, la L, la C. Y ustedes dicen, bueno, ¿y la D qué? La D ¿vale cuánto? 500. Y algunos dicen, pero la M y la M, en el sistema original que ellos establecieron, ustedes pueden buscar esto en el internet, la M no existía, fue añadida después. En la antigüedad, la forma como escribían 1000 era poniendo una D al derecho y otra D al revés, lado a lado. Es decir, los poetas latinos escogieron 6 letras del abecedario latino para representar todos los números. Y ustedes saben cómo se escriben los números romanos. XX es 20, ¿verdad? La B es 5. XB es 15, etc. Ahora, ¿por qué escogieron 6 letras? La I, la B, la X, la L, la C y la D. Porque si ustedes suman esas 6 letras romanas, el total es 666. Eso indica claramente que el nombre hay que buscarlo, el nombre que tiene el número hay que buscarlo en Roma, porque los poetas latinos establecieron un sistema de escribir todos los números con 6 letras y el total de todas esas letras, 1 más 5 más 10 más 50 más 100 más 500 es 666. Ahora debemos responder a algunas preguntas adicionales. ¿Ha designado la Iglesia Católica Romana en sus publicaciones oficialmente al Papa con el nombre Vicarius Filii Dei? ¿O será esto un invento de los protestantes? Además, ¿se encontraba alguna vez este nombre Vicarius Filii Dei en la tiara del Papa o en la mitra del Papa? Por lo menos 10 papas, durante el transcurso de 600 años, usaron la donación de Constantino para justificar el supuesto derecho que tenían los papas al poder temporal. La donación le atribuye al Papa el nombre Vicarius Filii Dei. Y aquí ustedes tienen todo el párrafo en latín que viene del famoso documento La donación de Constantino. Y ven allí, dice el bienaventurado Pedro in terris, es decir, en la tierra, ¿qué cosa? Vicarius Filii Dei. Lo puse en latín porque así fue escrito originalmente. Ahora, ¿qué es la donación de Constantino? Que es una publicación católica donde aparece el nombre Vicarius Filii Dei. La donación es una supuesta carta escrita por Constantino al Papa Silvestre I. La carta le concede poderes temporales al Papa que supuestamente Constantino le dio al Papa. Se sabe a ciencia cierta que la donación de Constantino ya se conocía en el siglo IX, aunque los papas comenzaron a usar la donación en el siglo XI para justificar sus extravagantes pretensiones de tener el poder de Dios. La autenticidad de la donación de Constantino se cuestionó por primera vez en el siglo XV, con el advenimiento de la crítica histórica. Nicolás de Cusa dudaba seriamente de la autenticidad de la donación. Y en el año 1450, la obra erudita de Laurencio Valla comprobó sin lugar a dudas que Constantino no escribió eso, que era una falsificación fraudulenta,
que se escribió mucho después. Sobra decir que el Vaticano no apreció la obra de Valla y por lo tanto la oficina de la Inquisición puso la obra en el índice de libros prohibidos en el año 1559. Los apologistas católicos, los que defienden a la Iglesia Católica, subestiman el uso de Vicarius Filii Dei en la donación, porque ellos dicen lo que es obvio, y es que la donación es una falsificación y por lo tanto no se puede usar como documento oficial autorizado por la Iglesia Católica Romana. ¿Es cierto eso? Aun cuando es cierto que la donación era una falsificación fraudulenta que se escribió muchos siglos después de Constantino, también es cierto, escuchen bien, que por lo menos 10 papas en el curso de 600 años usaron la donación como documento oficial de la Iglesia para defender el supuesto derecho que tenía el papado al poder temporal. Si los papas lo usaron a sabiendas que era un documento fraudulento, entonces eran culpables de engaño. Y si no sabían que era un documento espurio, ¿qué diría esto de sus pretensiones de infalibilidad? Ahora, no solamente se usa el nombre Vicarius Filii Dei en la donación de Constantino a través de 600 años, por más de 10 papas. Es significativo que en los decretos de Graciano, publicado en el año 1140, aparece nuevamente el nombre Vicarius Filii Dei aplicado al Papa. Y ustedes lo encuentran allí en latín. Beatus Petrus in terris Vicarius Filii Dei esse videtur constitutus. Ahí aparece otra vez el nombre Vicarius Filii Dei en un documento oficial de la Iglesia Católica. En el año 1862, el cardenal Edward Manning, que he mencionado antes, incorporó el título o el nombre Vicario del Hijo de Dios en su libro The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. Y leo esa cita. Ved a esta Iglesia Católica, esta Iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y como la iglesia parece ser débil y el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. Este cardenal usa el título vicario del Hijo de Dios, al igual que vimos en los decretos de Graciano, un documento oficial. Se usa también, como vimos en la donación de Constantino, que por lo menos 10 papas a través de 600 años usaban como documento oficial. Después de mencionar Edward Manning, el creciente poder del papado durante los pontificados de Gregorio I, León III, Gregorio VII y Alejandro III, Manning se refirió al poder temporal del Papa como un dogma, una ley de la conciencia, un axioma de la razón y una certeza teológica. Nuevamente usó el nombre Vicarius Filii Dei. De modo que les puedo decir, esto está en la página 220, de modo que les puedo decir que, a pesar del ataque presente, nunca hubo un tiempo en que el poder temporal de ¿quién? Del vicario del Hijo de Dios estuvo más firmemente arraigado en toda la unidad de la Iglesia Católica y en las convicciones de sus miembros. Manning explicó por qué las naciones católicas de Europa disfrutaban de estabilidad en el pasado, pero estaban en desorden en los días cuando escribió. Nuevamente, en la página 232 usa otra vez el nombre oficial. Dice, en el pasado era una obediencia digna inclinarse ante ¿quién? Ante el vicario del Hijo de Dios y remitir el arbitraje de sus disputas a aquel a quien todos habían consentido en obedecer él. También en la enciclopedia de Lucius Ferraris, Pronta Biblioteca, aparece también el nombre Vicarius Filii Dei aplicado al Papa. Es interesante que el Papa Juan Pablo II, en su bestseller
cruzando el umbral de la esperanza, explicó de dónde y por qué los papas poseen poderes extraordinarios. Fíjense lo que escribió allí. La fe define al líder de la Iglesia Católica como vicario de Jesucristo, y los creyentes así lo aceptan. Al Papa se le considera el hombre en la tierra que ¿qué? Que representa al Hijo de Dios. Eso es lo que significa Vicarius Filii Dei, uno que representa al Hijo de Dios. Y luego, ¿y quién qué? Ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. Note que Juan Pablo II no solo afirmó que el Papa es el vicario de Cristo, quien representa al Hijo de Dios, sino que escribió también que ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. La expresión ocupa el lugar de él es exactamente equivalente a la palabra vicario. La última evidencia que tenemos es de Johannes Quasten, quien era el patrólogo, el que estudiaba y era experto en los escritos de la patrística católica, de los padres tempranos de la iglesia. Johannes Quasten, quien fuera profesor por años en la Universidad Pontificia de Roma, escribió lo siguiente: el título Vicarius Christi, al igual que el título Vicarius Filii Dei, son títulos muy comunes del Papa. Hay evidencia entonces de que el nombre Vicarius Filii Dei es un nombre oficial que se le aplicaba y se le aplica al Papa de Roma. Sí, señor. Hay mucha evidencia. Ahora surge la pregunta: ¿será que el nombre aparece en la tiara o aparece en la corona papal, que se conoce, o en la mitra del Papa? Antes de responder a esta pregunta, quiero traer a colación una cita de la hermana White muy interesante. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 66. Hoy en día ese nombre, Vicarius Filii Dei, no aparece ni en la mitra, ni aparece en la tiara. Entonces la Iglesia Católica dice, nunca estuvo allí. Pero hay evidencia de que sí estuvo. Pero claro, uno espera que la vayan a quitar, porque es bien incriminador el nombre. Fíjese lo que dijo el Espíritu Profecía. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablaban sobre el particular fuesen ¿qué cosa? Quemados. Uno se sorprendería entonces que quitaran el nombre de la tiara o de la mitra papal. No ha de sorprendernos. Página 221. Hay evidencia, aún de fuentes católicas, que en el pasado el título se encontraba en la tiara o en la mitra. El 15 de noviembre de 1914 apareció en la publicación Our Sunday Visitor, el órgano oficial de la diócesis de Baltimore, la siguiente pregunta enviada a la oficina de información: ¿es verdad que las palabras de Apocalipsis 13:18 se refieren al Papa? Esa fue la pregunta que alguien envió. La respuesta fue la siguiente: las palabras a las que se refiere son estas: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El título del Papa en Roma es Vicarius Filii Dei. Esto es una publicación católica. Esta inscripción está en su mitra. Y si usted toma las letras de este título, les asigna números latinos y los suma, el resultado es 666. La edición del 18 de abril de 1915 reiteró lo mismo. La pregunta que alguien envió fue esta: ¿cuáles son las letras que supuestamente se encuentran en la corona del Papa, que sería la tiara,
¿Y qué significan si es que tienen significado? Aquí está la respuesta oficial de la iglesia. Las palabras que están escritas en la mitra del Papa son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la iglesia, que es una sociedad visible, debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de ascender al cielo, designó a San Pedro para actuar como su representante. Después de la muerte de Pedro, el hombre que lo sucedió en su cargo como obispo de Roma se reconocía como cabeza de la iglesia. Así es que al obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, se le concedió el título vicario de Cristo. Interesante, Vicarius Filii Dei, dice esta publicación católica, aparece en la corona papal. Pero aquí viene lo interesante. Recuerden que el papado borró muchas cosas incriminadoras, según leímos. El apologista católico, el que defiende la fe católica, Patrick Madrid, se puso en contacto con Robert Lockwood, el editor de la revista Our Sunday Visitor, a donde aparecen esas citas, para pedirle una copia del ejemplar del 18 de abril de 1915. Y Lockwood le dijo que la revista entera había sido eliminada de los archivos, aun cuando yo tengo en mi archivo una copia de la columna, como apareció allí. Esta es una admisión extraordinaria. Según parece, el papado aún procura borrar los registros históricos que lo incriminan. Ahora fíjense en la edición de septiembre 16, 1917, que se repite el 3 de agosto de 1941, de la misma revista Our Sunday Visitor, aparece esto: las palabras Vicarius Filii Dei no son el nombre del Papa, ni siquiera son su título oficial. La misma revista. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuál de las dos versiones es la que es fidedigna? Podemos en realidad confiar en las palabras de una organización que se ha especializado en el engaño por tantos siglos. Ahora, el último punto es que algunos han dicho, bueno, la hermana White también el nombre da 666. Y decidí incluir esto porque le van a sacar eso en cara y tenemos que tener una respuesta. Vamos a la página 222. El apologista Madrid sugirió que el número 666 se le puede aplicar también a Elena White. Lo hace de la siguiente manera, y ustedes lo tienen en el manual. Si tomamos el nombre Ellen Gould, que es el nombre de soltera, White, y le aplicamos números romanos a las letras en inglés, el total es 666. Pero hay varias cosas que militan en contra de este truco de él. Una persona superficial lo acepta, pero una persona pensante no. En primer lugar, uno tiene que hacer de la W dos Vs. En el latín no existía la W. Así que tomar la W y decir, bueno, la W son dos cincos, no funciona. Segundo, el nombre Ellen Gould Harmon no es un nombre blasfemo. En tercer lugar, ¿por qué se usa el sistema numérico latín para aplicarle a un nombre que está en inglés? En cuarto lugar, la hermana White nunca usaba, después de casarse, el nombre Ellen Gould White. Siempre usaba el nombre Ellen White. Y finalmente, lo más importante, es que debemos recordar que el número 666 es el número de la bestia. Y la bestia tiene varias características. Elena White no cuadra con ninguna de las características de la bestia. Ella no se levantó en los Estados Unidos, ella se levantó en los Estados Unidos, no en Roma. Ella no desarraigó a 3 de los 10 cuernos en Europa. Ella no pensó en cambiar la ley de Dios, más bien la defendía a capa y espada. Ella nunca persiguió a los santos del Altísimo. Ella no habló blasfemias contra el Altísimo, ni pretendió ocupar el lugar de Dios en la tierra. Ella no reinó por 1260 años, vivió una vida larga, pero no tanto. Ella no ejerció dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, ni recibió una herida mortal con la espada que fue sanada.
y todo el mundo se maravilló en pos de ella. Aun si aceptáramos que el nombre Ellen Gould White suma 666, sería tan solo un detallito que identifica a la bestia y ninguna de las otras características le cuadran. Una vez hablaba yo con un enemigo de la hermana White y me dijo, sí, pero Elena White recibió una herida mortal cuando una compañera le pegó con una piedra en la cara. Y aunque los médicos le dijeron que iba a morir, sobrevivió. Yo quedé pasmado al oír a este individuo usar este argumento tan inverosímil y falto de lógica. La gente no piensa, la gente no razona. En primer lugar, Elena White fue herida al principio de su vida, mientras que era niña. En contraste, la bestia fue herida ya cuando había existido por 1260 años. En segundo lugar, la bestia fue herida con la espada y la hermana White con una piedra. Se han sugerido otros nombres o títulos para explicar el significado del número 666. Dux Cleri, que da 666, significa jefe del clero. Lateinos, hombre latino. O Ludovicus, jefe de la corte de Roma. Ninguno de esos tres funciona. ¿Por qué razón? Porque no son nombres ¿qué? No son nombres blasfemos. Voy a ir a la última página ahora. Lamentablemente, lean el resto de esto, porque es muy significativo. Voy a leer la última cita del comentario bíblico adventista. No viene al caso que la inscripción Vicarius Filii Dei se encuentre en la tiara o la mitra. No tiene que aparecer en la tiara ni la mitra. Eso no dice Apocalipsis 13. Lo cierto es que el título se le ha aplicado al Papa y esto es suficiente para cumplir los propósitos de este pasaje. ¿Les quedó claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Es un nombre blasfemo, Vicarius Filii Dei, y su número es 666. Ese es el número de la bestia. El número de su nombre, como dicen las Sagradas Escrituras. Así que no hemos creído fábulas. Hay pruebas bíblicas e históricas de lo que nosotros creemos en cuanto al número como adventistas del séptimo día y debemos compartirlo con el mundo.